Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia a la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros una vez más para continuar con nuestros estudios en la palabra de Dios. En esta ocasión continuamos con la serie que comenzamos recientemente, Fe en Ascenso. Fe en Ascenso. Es basada en este libro, Fe en Ascenso, fortaleciendo el carácter cristiano. Fortaleciendo el carácter cristiano. Entonces, vamos a comenzar con una lectura de, de este libro. Como habíamos dicho ya en el video anterior, no es que vamos a leer o sea, el libro entero, capítulo por capítulo, todo el capítulo. No, vamos a leer fragmentos, pequeños fragmentos, de donde vamos a tener alguna meditación. Y bueno, pues le dejamos a usted que, pues que tenga la oportunidad de encontrar el libro, buscarlo y bueno, pues leerlo por usted mismo. Si leemos todo el libro aquí, bueno, pues como que pierde la emoción, ¿no? De leerlo por usted mismo. Así que lo que hacemos es esto. Vamos a leer un pequeño fragmento y vamos a tener una meditación en él. Dice el fragmento que nos corresponde al día de hoy. Uno de los grandes peligros de nuestra era es el conformismo espiritual. El conformismo espiritual. Muchos cristianos han aprendido a vivir con pecados tolerados, con una vida devocional intermitente, con un amor superficial por la palabra de Dios y una vida de oración escasa. Sin embargo, Dios quiere más que una fe de superficie. Dios quiere más que una fe de superficie. Quiere moldear nuestro carácter de tal forma que Cristo sea evidente en nuestra manera de pensar, de hablar, de sentir y de vivir. Quiere que seamos testimonios vivos de su gracia transformadora. Quiere que seamos testimonios vivos de su gracia transformadora. Y recordamos una frase que ya habíamos o que ya hemos dicho, ¿no? Que ya hemos hablado de ella en videos anteriores, incluso en videos de otra serie anterior. Y es que recordemos que la gracia que justifica, la gracia que salva, es la misma gracia que santifica. La gracia que justifica, la gracia que nos lleva a la reconciliación con Dios, la gracia que trae perdón de nuestros pecados, la gracia que nos salva de nuestra condición de pecadores y de las consecuencias de nuestro pecado, la gracia que nos justifica es la misma gracia que nos santifica. ¿Y qué es la santificación? Pues en esencia, la santificación es el cumplimiento del propósito del llamamiento de Dios a nuestras vidas. Ser hechos conformes a Jesús, ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo, que Cristo sea formado en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, vivo para Cristo. Que Cristo vive su vida en mí y lo que vivo yo como persona, pues lo vivo para Él, lo vivo para agradar a Cristo, para agradar a Dios. La Biblia nos enseña esto, que comprobemos lo que es agradable al Señor y vivamos pues precisamente en las cosas que forman parte de esa comprobación, de las cosas que a Dios le agrada. La Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. En fin, que el propósito supremo del llamamiento de Dios es que seamos hechos semejantes a Jesús. Y esa es la culminación de la santificación. Precisamente la etapa final de la santificación es la glorificación. Cuando ya ese propósito sea hecho perfecto en cada uno de nosotros, en todas nuestras vidas. Entonces, hemos titulado nuestra meditación de hoy: no te conformes con una fe de superficie. No te conformes con una fe de superficie.
¿Por qué no debes conformarte con una fe de superficie? Porque Dios tiene un propósito y Dios tiene un llamado para nuestras vidas. Dice allí en Romanos capítulo 8, versos 29 o 28 al 30, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, el Hijo de Dios, o sea, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se dan cuenta? Hay una cadena de eventos, y en medio de esta cadena de eventos hay un propósito claramente, firmemente marcado: que seamos hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Dice el verso 28, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. En fin, no te puedes conformar con una fe superficial, con una fe de superficie. No te puedes conformar con ese modelo de fe, porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas que nos lleva a morir al yo, a morir a lo que somos nosotros, para que Cristo viva su vida en nosotros. Por lo tanto, una fe de superficie no cumple el propósito de Dios, no cumple el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso no puedes conformarte con una fe de superficie. Déjame aclararte algo para que lo entiendas de manera bien precisa. El gran mandamiento de Dios es que amemos a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento. O sea, entiende, es un mandamiento, amar a Dios con todo el corazón y con todo lo que somos, con todo lo que es parte de nuestro ser, de nuestra esencia, de nuestra persona, con todo. Dios no quiere menos que todo. Por lo tanto, una fe de superficie, una fe superficial, no cumple el gran mandamiento. Así que hasta donde tú estés dispuesto a entregarte, a amar a Dios, hasta ahí es hasta donde llega tu supuesto amor por el Señor. Solo amas aquello hasta a lo que te entregas. Aquello a lo que te entregas es a lo que tú amas. Por lo tanto, si tú amas al Señor y si eso es verdad en ti, entonces se tiene que cumplir que tú te entregues a amar al Señor con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque hasta donde llegue tu devoción, hasta ahí llega tu amor. Solamente hasta ahí. Hasta donde llegue tu vida devocional, hasta donde llegue tu entrega, hasta ahí llega tu amor. Tu amor no supera tu entrega, tu dedicación y tu obediencia. El Señor dijo que si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan capítulo 5, si no me equivoco, capítulo 5, capítulo 15, perdonen, no, esa cita no la tenía apuntada. Pero el Señor lo dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El punto está que solamente amas aquello a lo que te entregas, y hasta donde sea tu devoción, hasta ahí es tu amor. Esa es la gran realidad. Por lo tanto, una fe de superficie, una fe superficial, demuestra realmente cuál es el, digamos, nivel de amor o de agrado que tú tienes por el Señor. Hasta dónde tú sientes algo por el Señor. Pues sientes hasta donde tú te entregas. Sientes hasta donde tú te entregas. Por lo tanto, cada vez que tú te encuentras viviendo de una manera que no es acorde al propósito de Dios, estás demostrando que en ese nivel, en ese asunto, en esa cuestión, pues en ese asunto propiamente,
tú estás demostrando que tu amor por el Señor no llega hasta ahí. O sea, tú no llegas a amar al Señor en aquellas cosas que no quieres entregar. En aquellas cosas que no quieres entregar. Las cosas que tú no entregas es porque te estás reservando tu amor para esas cosas. Así es como funciona. Así es como funciona. Solamente amamos a Dios hasta donde nos entregamos por Él. Hasta ahí. Por eso es que te estamos exhortando a que no te conformes con una fe de superficie, con una fe superficial. Porque tu amor por el Señor solamente se mostrará hasta donde tú estés dispuesto a hacer tu entrega, tu sacrificio, el morir al yo, hasta donde tú estés dispuesto a avanzar en esto, tu obediencia, hasta donde tú estés dispuesto a avanzar, hasta ahí es donde tú estás demostrando que amas a Dios. Más allá de eso, no hay amor a Dios. Hay amor para otras cosas a las cuales no quieres renunciar. Esa es la gran realidad. Así es como funciona. Entonces, dice la palabra de Dios para esta ocasión que nos corresponde en el episodio de hoy, en el capítulo de hoy. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, la gran realidad es que si no vivimos para agradar a Dios, entonces vamos a estar viviendo para agradar a nuestra carne, para agradarnos a nosotros mismos, para complacer los deseos mundanos de nuestra cultura y del mundo en el que vivimos. Si no vives para agradar a Dios, solo vives para agradarte a ti y para complacerte a ti. Así es como funciona, no funciona de otra. Y la fe superficial dice que tú puedes aparentar que eres creyente, aparentar que eres cristiano, aparentar que perteneces al pueblo de Dios, aparentar que eres un hijo de Dios, aparentar que has nacido de nuevo. Puedes aparentar eso con una fe superficial, pero nunca vas a vivir para comprobar lo que es agradable al Señor y para vivir en la entrega de aquello que es agradable al Señor, a menos que renuncies a tu carne, que renuncies a tu yo, que renuncies al ego, que renuncies al mundo, a menos que te entregues completamente a vivir para agradar a Dios. Vivir para agradar a Dios. Por lo tanto, la fe superficial solo demuestra que tienes muchas cosas en ti que te estás reservando para ti y a las cuales les estás dedicando tu amor. Porque definitivamente no vas a amar a Dios sino hasta donde tú estés dispuesto a entregarte. Hasta donde tú estés dispuesto a entregarte. Solo hasta ahí llega tu amor. Dice la meditación de hoy: ¿estamos creciendo realmente en Cristo o simplemente nos hemos acostumbrado a una versión cómoda de la vida cristiana? ¿Estamos realmente creciendo en Cristo? ¿Cristo es cada vez más evidente en nuestra vida o simplemente nos hemos acostumbrado a vivir en una versión cómoda de la vida cristiana? ¿Qué estamos haciendo realmente? ¿Viviendo para que Cristo sea cada vez más en nosotros o simplemente estamos viviendo en una versión cómoda del cristianismo? Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, no te conformes a este siglo,
no te hagas conforme a este siglo. Ya vimos que el propósito de Dios en Romanos capítulo 8, ya vimos que el propósito de Dios es hacernos conformes a la imagen de Jesucristo. Por lo tanto, tiene sentido lo que dice Romanos capítulo 12. O sea, tiene sentido lo que dice Pablo, porque es el mismo Pablo que escribió Romanos 8, es el mismo que escribe Romanos 12. Así que lo que dice Pablo en Romanos 8 dice que el propósito de Dios es hacernos conformes a la imagen de Jesús. Ahora en Romanos 12 dice, no te conformes a este siglo, o sea, a tu mundo circundante, a la era presente, al tiempo que te ha tocado vivir, a la cultura de este mundo. No te conformes a este siglo, no te conformes a este siglo porque el propósito de Dios es hacernos conformes a la imagen de Jesús. Por lo tanto, no puede ser conforme a Cristo y conforme al mundo al mismo tiempo. No puede ser, sencillamente no funciona. Por lo tanto, no te conformes a este siglo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, tienes que aprender a pensar con la mente de Dios. Tienes que aprender a pensar con los planes de Dios, con los deseos de Dios, con la voluntad de Dios. Tienes que aprender a pensar como Dios piensa. Por lo tanto, tienes que aprender a pensar en los propósitos que Dios te ha dejado en su palabra. Su palabra es el mapa, su palabra es la guía. Por lo tanto, si tú no piensas conforme a Dios, si tú no renuevas tu pensamiento conforme a las palabras de Dios, tú estarás viviendo conforme a este mundo. Así que te pregunto una vez más, ¿estamos realmente creciendo en Cristo? ¿Estamos permitiendo, o sea, entregándonos para que Cristo viva su vida en nosotros, para que seamos menos nosotros y más Cristo? ¿O estamos viviendo en una versión cómoda de la vida cristiana, una versión cómoda, una versión facilista de la religión cristiana? ¿Qué estamos haciendo realmente? ¿Es verdaderamente Cristo más en nosotros, menos yo y más Cristo? ¿O estoy viviendo una apariencia en una versión cómoda de la fe cristiana? Hay una pregunta que todo cristiano debería hacerse con honestidad. ¿Estoy creciendo realmente en Cristo o simplemente me he acostumbrado a una versión cómoda de la vida cristiana? Porque existe una forma de conformismo espiritual que no siempre parece rebelión. O sea, esa vida simplista, esa fe simplista que a simple vista parece fe, a simple vista parece verdadera cristiandad, parece verdadero cristianismo, pero en realidad es un cristianismo superficial, es un cristianismo muchas veces liberal, que simplemente es, como acabamos de decir, una versión cómoda, una versión que muestra apariencia de cristianismo a la vez que no produce entrega, que no produce rendición al señorío de Cristo, a la voluntad de Dios, que no busca comprobar lo que es agradable al Señor y someterse a la voluntad de Dios. No busca eso, simplemente busca mostrar una apariencia de religiosidad, apariencia de cristianismo, apariencia de fe, pero es una fe superficial, una fe de apariencia. Una versión cómoda, es cómoda porque no exige la mortificación del pecado, no exige la mortificación del yo, no exige el tomar la cruz cada día, no exige el morir al yo para que Cristo viva en mí, no exige eso, sencillamente muestra una apariencia de fe, activismo, participación, apariencia, una versión cómoda, es lo que significa una fe superficial. Por lo tanto, es una forma de conformismo que muchas veces no parece rebelión, sí lo es, pero no lo parece. Podemos continuar asistiendo a la iglesia, escuchar predicaciones, leer ocasionalmente la Biblia, pronunciar palabras cristianas, conocer el vocabulario de la fe, conservar una apariencia de piedad, pero en lo profundo del corazón hemos dejado de avanzar hacia la meta del supremo llamamiento de Dios, ser como Jesús. Hemos dejado de avanzar
hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que es precisamente ser como Jesús. Hemos dejado de avanzar hacia esa meta, hemos dejado de avanzar hacia ese propósito. Recordamos las palabras de Pablo en Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la medida de la fe, de la estatura, de la plenitud de Cristo. O sea, esa es la meta, pero hemos dejado de avanzar hacia esa meta. Simplemente nos hemos conformado con un cristianismo fácil, con un cristianismo cómodo, con un cristianismo que no demanda entrega, que no demanda mortificación del pecado, que no demanda santidad, que no demanda fidelidad, que no demanda muerte del yo, que no demanda cruz. Solamente apariencia, solamente muestra apariencia. Y hemos aprendido a engañarnos y a engañar a los demás. Y en fin, bueno, a Dios nadie podrá engañarlo. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que el que siembra para su carne, de su carne recogerá corrupción, y el que siembra para su espíritu, pues de su espíritu recogerá vida. O para el que siembra para el espíritu, no para su, sino para el espíritu, del espíritu pues cosechará vida, bendición de Dios. Entonces, dice, nos hemos acostumbrado a pecados que antes nos afligían, pecados que en algún momento afligieron nuestra alma. Nos hemos acostumbrado a tolerar esos pecados. Nos hemos acostumbrado a una oración escasa que ya no nos conmueve, que ya no conmueve el corazón. Nos hemos acostumbrado a una devoción intermitente que hemos aprendido a justificar. Nos hemos acostumbrado a una distancia de Dios que hemos llegado a considerar normal. Nos hemos acostumbrado a vivir distantes de Dios y pensar que todo está bien. Eso es el cristianismo liberal. Eso es una fe cómoda, eso es una fe superficial. El peligro no está solamente en haber caído. El peligro está en dejar de luchar por levantarnos. El problema muchas veces no es la caída, porque en sí la caída es eventos que van a suceder en la vida de todos los creyentes. Todos los creyentes de alguna manera experimentarán algún tropiezo, algún desliz, alguna debilidad. En algún momento de sus vidas esas cosas pueden y de hecho van a pasar. Pero el problema más grande no es experimentar un tropiezo, sino el hecho de no querer levantarnos, el hecho de permanecer en la caída. Ese es el verdadero peligro. Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. El Evangelio no nos llama simplemente a adoptar una identidad religiosa. El Evangelio no nos llama simplemente a aparentar religiosidad, sino que nos llama a experimentar una transformación continua por medio de la renovación de nuestra mente. La gracia que nos reconcilia con Dios también comienza a destruir aquello que se opone a Cristo en nosotros. Recordamos, la gracia que justifica es la misma gracia que también nos santifica. Si la gracia no te está santificando, observa bien tu vida, examina tu vida, porque si la gracia no te está llevando a una vida de santificación, es posible que no hayas experimentado tampoco la justificación. Ten cuidado con esto, ten cuidado con el autoengaño, ten cuidado con la fe superficial, porque la fe superficial es una fe libertina, es una fe engañosa, es una fe que probablemente no sea verdadera fe cristiana, no sea verdadera fe salvífica, porque la gracia que salva, la gracia que justifica, es la misma gracia que también nos santifica. Por lo tanto, si en algún momento la gracia te alcanzó y fuiste justificado, esa gracia tiene que trabajar en ti. Dios tiene que estar trabajando en ti para mostrar los frutos de esa justificación. Déjame explicarte algo que tiene que ver con teología, pero que a veces los cristianos no se toman mucho tiempo o no se toman el interés de aprender algunas de estas cosas. Existe una santidad posicional y existe una santificación progresiva. Si una persona es creyente, si una persona ha nacido de nuevo, si alguien puede decir yo he nacido de nuevo, se tienen que cumplir dos cosas. Se tiene que cumplir en primer lugar
la justificación. Ahora, la justificación implica que la justicia de Cristo te ha sido imputada, o sea, tú has sido revestido con la justicia de Cristo. Por lo tanto, cuando Dios te ve cubierto de la justicia de Cristo. Esto hace que Dios puede recibirte con agrado. Dios puede recibirte porque tú has sido revestido de la justicia de Cristo. Ya tú no te presentas delante de Dios con tu propia justicia, que Isaías nos dice que es trapo de inmundicia. O sea, lo mejor de tu justicia es totalmente inservible, es un desecho. Lo mejor de tu justicia es un desecho delante de Dios. Por lo tanto, Dios puede recibirte cuando estás unido a Cristo por medio de la fe y has sido revestido de la justicia de Cristo. Ahora, eso implica una primera etapa o una primera, vamos a decirlo así, una primera etapa de la santidad. La primera etapa de la santidad, que es la justificación en sí misma, también es la santidad posicional. Santidad posicional. O sea, somos posicionalmente santos en Cristo. Al estar unidos a Cristo, somos santos porque somos apartados del mundo y somos apartados para Dios. O sea, apartados, separados del mundo y apartados para Dios. Por lo tanto, ahora somos posicionalmente santos. Pero esa santidad tiene que reflejar el carácter de Cristo. Esa santidad tiene que reflejar el carácter y la vida del propio Cristo en nosotros. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. O sea, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Los frutos del carácter de Cristo tienen que hacerse visibles y evidentes en nosotros. Eso requiere un proceso de santificación progresiva. Un proceso de santificación progresiva en el cual yo voy muriendo cada vez más a mí y Cristo va viviendo cada vez más en mí. O sea, Cristo vive más en mí, yo voy menguando y Cristo va creciendo. Así funciona la santificación progresiva, que es la segunda etapa de la santificación. Primera etapa, justificación y santidad posicional. Segunda etapa, santificación progresiva, porque tenemos que ser hechos conformes a la imagen de Cristo, porque Cristo tiene que ser formado en nosotros, porque nosotros tenemos que llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque nosotros tenemos que ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Así que tenemos que crecer en la imagen de Cristo y eso se llama santificación progresiva. Esa es la santificación. La santificación no es que yo me voy haciendo solamente mejor persona, como si fuera un tratamiento de moralidad cristiana. Voy siendo mejor persona. No, Dios no nos está haciendo mejor persona. Dios está formando a su Hijo en nosotros. Dios nos está haciendo conformes a Jesús. No es que yo sea una mejor versión de mí. No es que yo sea la mejor versión de mí. No es eso. Es que Dios nos está conformando a la imagen de Cristo. Cristo tiene que ser formado en nosotros. Más Cristo en mí y menos yo. Esa es la santificación. Ahora, eso se hace cuando el Espíritu de Dios está obrando por medio de su gracia, que comenzó con la justificación, pero que culminará en la gloria. Y volvemos al pasaje de Romanos capítulo 8, a los que antes predestinó, los llamó, los justificó y finalmente los glorificó. Te das cuenta que hay una secuencia de eventos que te van llevando desde la elección de Dios hasta la gloria con Dios, y en el medio de todo ese proceso está el propósito de Dios de que seamos hechos conformes a la imagen de Jesús. Así es como funciona la santificación. Entonces,
Dice, la gracia que nos reconcilia con Dios también comienza a destruir aquello que se opone a Cristo en nosotros, porque así es como funciona la santificación. Por eso te decía hace un momento que examines tu vida, porque si estás viviendo una fe superficial, eso es un indicativo de que es posible, no lo estoy asegurando, pero es posible que tú no hayas sido aún justificado. Es posible que tú no hayas experimentado el nuevo nacimiento, porque la gracia que justifica es la misma gracia que santifica. Si la gracia no te está santificando, entonces es posible que tú no hayas sido justificado. Es posible que esa santidad posicional no haya sido hecha en ti. Por eso tienes que examinar tu vida. ¿Estás viviendo una fe superficial? Examina tu vida, porque la gracia que justifica, la gracia que perdona, la gracia que salva, es la misma gracia que también te santifica y que te hace conforme a Cristo y que lleva a cabo el proceso de formar a Cristo en ti, lleva a cabo el proceso de hacerte cada vez más semejante a la imagen de Cristo, lleva a cabo el proceso de que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que hace la gracia que inicialmente justifica, te va santificando para que seas hecho cada vez más semejante a Cristo. Por eso, si no estás viviendo en el proceso de santificación, si la santificación no es una realidad en ti, si no está pasando, si estás viendo que estás en un estancamiento y te mantienes en ese estancamiento y no tienes interés de salir del estancamiento y sigues viviendo en ese estancamiento tranquilamente, examina tu vida, porque si no estás experimentando el proceso de santificación, cabe la posibilidad de que tú no hayas sido redimido. Cabe la posibilidad de que tú no hayas sido nacido de nuevo. Cabe la posibilidad de que tú no has sido justificado. Cabe esa posibilidad. Eso es posible. Porque no es posible que la gracia te haya santificado y después no te santifique. Eso no es posible. Eso no es posible. Te tiene que santificar. Por eso enseñamos también otras doctrinas como la perseverancia de los santos. O sea, si alguien es de Cristo, va a perseverar en la santidad y va a perseverar hasta el día de la gloria, hasta el día de la glorificación. No, eso implica la seguridad de la salvación. Pero bueno, la seguridad de la salvación ya es otra doctrina. Ahora, ¿qué implica? Implica la perseverancia de los santos, implica que habrá un proceso de santificación progresiva. Ese proceso tiene que existir, ese proceso tiene que verse, ese proceso tiene que ser evidente. Por lo tanto, yo vuelvo sobre la misma advertencia. Analiza tu vida, examina tu vida, porque si no hay proceso de santificación, cabe la posibilidad de que tú no hayas nacido de nuevo. La gracia que justifica es la misma gracia que santifica. En fin, seguimos avanzando. Dice, por eso el crecimiento espiritual no consiste solamente en saber más, participar más o hablar más de las cosas de Dios. Voy a hacer una pequeña aclaración. El crecimiento espiritual sí implica saber más, hablar más, participar de las cosas de Dios, sí implica eso, pero no solamente eso, porque una fe superficial puede hacer estas cosas también. Una fe superficial precisamente vive de la apariencia, vive de la apariencia. Por lo tanto, un creyente con fe superficial sabe el vocabulario de la fe, sabe hablar de las cosas de Dios, participa de las cosas de Dios, pertenece a una iglesia, participa del culto de adoración, va al evangelismo. Un creyente superficial puede hacer estas cosas. Por eso estamos diciendo que el crecimiento espiritual no consiste solamente en hablar más, saber más, participar de las cosas de Dios, sino en cuanto vaya Cristo ocupando cada vez más espacio en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestros afectos, en nuestras palabras, en nuestras decisiones, en nuestros hábitos. Cuanto más Cristo es visible en mí, cuanto más Cristo está viviendo su vida en mí, cuanto más Cristo está ocupando en mí
y cada vez menos yo y cada vez más Cristo. Eso tiene que estar pasando para que haya crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no se trata solamente de saber más, de aprender más, de hablar más, de participar más. Sí hace esas cosas, pero no solamente eso, sino cuánto de Cristo se está formando en nosotros, cuánto más Cristo hay en mí y cuánto menos yo hay en ese proceso. Eso tiene que suceder. Mientras más haya evidencia de Cristo en mí, más hay evidencia de santificación. Si no hay Cristo en mí, si Cristo no es evidente en mí, si el carácter de Cristo no es evidente en mí, entonces puedo yo estar viviendo una apariencia ilusoria, la ilusión de una religiosidad de apariencia que finalmente no conduce a ninguna parte con Dios. Al final sí conduce a alguna parte, pero no con Dios, sino fuera de Dios y bajo la ira de Dios. Por lo tanto, mi advertencia: examina tu vida, examina tu vida. Si no hay santificación progresiva en tu vida, examina tu vida, que tú hayas sido realmente nacido de nuevo, que hayas realmente experimentado la justificación y el perdón de los pecados, porque la gracia que justifica es la misma gracia que santifica. La gracia que una vez nos justificó nos tiene que santificar. Tiene que suceder así. Ok, seguimos avanzando. Entonces, dice: cuanto de Cristo vaya ocupando cada vez más espacio en nuestros pensamientos, en nuestros afectos, en nuestras palabras, en nuestras decisiones, en nuestros hábitos. Una fe viva no permanece estática, no se estanca. Una fe viva no se estanca. Una fe viva avanza, puede avanzar lentamente, puede atravesar temporadas de debilidad, puede que haya alguna caída ocasional, puede experimentar luchas profundas, puede experimentar dudas. Todo eso puede pasar mientras se avanza en el camino de la santificación. Pero jamás, jamás la gracia puede hacer las paces con una vida dominada por aquellas cosas de las cuales Cristo vino a salvarnos. La gracia nunca podrá hacer las paces con una vida dominada por aquellas cosas de las cuales Cristo vino a salvarnos. Por lo tanto, sigo con la advertencia: examina tu vida. Si no hay santificación progresiva, es posible que no haya habido una justificación previa. Examina tu vida. Tal vez necesitamos detenernos y preguntarnos: ¿qué cosas he comenzado a tolerar que antes me quebrantaban? ¿Qué cosas que antes ya no me hacían sentir bien, ahora he aprendido a tolerar? ¿Qué disciplinas espirituales he abandonado sin sentir verdadera tristeza? ¿Qué pecados he dejado de combatir porque aprendí a convivir con ellos? ¿Estoy buscando realmente a Cristo o solamente estoy buscando los beneficios de pertenecer al cristianismo? No es lo mismo pertenecer al cristianismo que pertenecer a Cristo. ¿Estoy buscando a Cristo o estoy buscando los beneficios de pertenecer al cristianismo? Porque no es lo mismo. No es lo mismo. El que pertenece a Cristo, pues pertenece al cristianismo. Y claro que habrán beneficios de Cristo en el cristianismo, pero cabe la posibilidad que alguien con una vida de fe superficial, de fe de apariencias, solo esté buscando los beneficios del cristianismo, pero no esté buscando a Cristo. No está buscando menos yo, que yo mengue y que Él crezca. No está buscando eso, solo está buscando los beneficios, pero sin el compromiso. Una fe superficial hace eso. Busca los beneficios de Dios, pero no busca el compromiso con Dios. No busca la entrega. No busca el comprobar lo que es agradable al Señor. Para vivir agradando al Señor. No busca eso. Solo busca
los beneficios de pertenecer al cristianismo. Por eso la advertencia que la sigo haciendo: verifica, examina tu vida. Tiene que haber santificación en tu vida, porque si no hay santificación progresiva, si Cristo no está siendo formado en ti, cabe la posibilidad de que tú no hayas nacido de nuevo. Cabe la posibilidad. El verdadero peligro no es descubrir que todavía tenemos mucho que cambiar, porque siempre tendremos mucho que cambiar hasta el día que seamos glorificados. Siempre tendremos mucho que cambiar. Así que el verdadero peligro no es descubrir cuánto aún tenemos que cambiar. Ese no es el verdadero peligro. El verdadero peligro es que ya yo no desee cambiar. En el video anterior hacíamos mención de aquel creyente que asume que con lo que ha obtenido hasta aquí ya le es suficiente. Si tú eres de los que asume de que con lo que has tenido hasta aquí ya te basta, te es suficiente, yo te digo que examines tu vida, porque la santificación progresiva tiene que llevarte a que Cristo sea formado en ti, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si tú no has llegado ahí, y es obvio que no has llegado ahí, como ningún creyente que vive en este mundo todavía ha llegado ahí, entonces no te puede bastar, no te puede bastar lo que sea que hayas obtenido hasta este momento. No te puede bastar, porque lo que a Dios le basta es que tú seas hecho conforme a la imagen de Jesús. Así que si tú aún no eres hecho perfectamente conforme a la imagen de Jesús, tú tienes que seguir creciendo. Tienes que seguir avanzando en el proceso de santificación. Por lo tanto, no te puede bastar. No puede bastarte. Si tú has llegado a la conclusión de que ya te basta, yo te digo que te examines. Examina tu vida con seriedad, con honestidad. Entiende que te estás jugando la eternidad. Te estás jugando la eternidad. Eso es lo que está pasando. Te estás jugando la vida eterna. Eso es lo que está sucediendo. El creyente que está siendo conformado a Cristo no es aquel que afirma haber alcanzado la perfección en este proceso. O sea, mientras está en este proceso. Obviamente, mientras estamos aquí no hemos alcanzado esa perfección, sino el verdadero creyente es aquel que por la gracia de Dios sigue teniendo hambre de santidad, sigue aborreciendo el pecado y sigue deseando que Cristo crezca en él. Ese es el verdadero creyente. El que se conforma con una fe superficial probablemente no sea un verdadero creyente. No te conformes, no te conformes. Entonces, con una fe de superficie, no te conformes, no confundas familiaridad, o sea, esa expresión de la religión cristiana que ya tú conoces, no te conformes con esa familiaridad y no la confundas con transformación. La transformación te lleva a ser como Jesús, a ser formado a la imagen de Cristo, a que Cristo sea formado en ti. A eso te lleva la transformación. La familiaridad no es transformación. La familiaridad es lo que conocemos de esta vida en Cristo, lo que ya hemos adquirido y lo que ya conocemos y sabemos de esta vida en Cristo. Pero eso no es la transformación. La transformación es Cristo en mí. Cada vez más Cristo en mí y cada vez menos yo. Esa es la transformación. Así que no confundas eso. Dice, no confundas familiaridad con transformación. No confundas actividad religiosa con comunión con Dios. No confundas estas cosas, porque el creyente nominal también participa. El creyente liberal también participa. Y sencillamente no están siendo conformados a la imagen de Cristo. Por lo tanto, no confundas comunión con Dios con activismo, porque activismo es una cosa y comunión con Dios es otra. Comunión con Dios es todo en común con Él. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? Que yo sea hecho conforme, o sea, en el mismo molde, la misma forma de un molde. Dios tiene un molde, ese molde es Jesucristo. Yo tengo que ser hecho conforme a la imagen de ese molde. Yo tengo que ser hecho igual a Cristo. Por lo tanto, no confundas activismo con
comunión con Dios, porque la comunión con Dios viene en el proceso de conformidad a Cristo, que es lo mismo que santificación. Por lo tanto, no confundas activismo con comunión. Claro que la comunión te llevará a participar, a participar de las actividades del reino de Dios, a la obediencia. La comunión te va a llevar a la obediencia, pero no confundas participación, no confundas activismo con comunión, porque la comunión tiene que llevarte a la imagen de Cristo. Por lo tanto, si estás viviendo una fe superficial y no te estás pareciendo a Cristo, aunque sigas participando de las actividades, pero no estás avanzando en el proceso de santificación, eso no es comunión. Eso no es comunión. Eso es activismo, pero no es comunión. Entonces, no confundas actividad religiosa con comunión con Dios. Cristo no murió para que simplemente parezcamos cristianos. Cristo no murió para que parezcamos, para tener una apariencia de cristianos. Cristo murió para hacernos suyos y para conformarnos a su imagen. La pregunta no es solamente cuánto tiempo llevamos en la fe, cuánto sabemos de la Biblia o cuántas actividades cristianas realizamos. La pregunta más profunda es, ¿se parece mi vida cada vez más a Cristo? ¿Se parece mi vida cada vez más a Cristo? Que el Señor nos libre de una religión cómoda, que el Señor nos libre de una religión de apariencias, que el Señor nos libre de una fe superficial, de una fe de superficie, que el Señor nos libre de una santidad aparente, que el Señor nos libre de una fe que se ha detenido, que se ha estancado, que el Señor nos libre de esto. Que el Señor produzca en nosotros un santo descontento con todo aquello que todavía no refleja el carácter de Cristo. Que el Señor produzca en nosotros un santo descontento con todo aquello que todavía no refleja el carácter de Cristo. Y que podamos decir con humildad, pero también con esperanza, Señor, todavía no soy lo que debo ser, pero por tu gracia tampoco soy lo que antes era. Sigue transformándome hasta que Cristo sea evidente en mí. Sigue transformándome hasta que Cristo sea evidente en mí. Porque la verdadera fe no se conforma con sobrevivir espiritualmente, no se conforma con sobrevivir espiritualmente. La verdadera fe crece, busca ser como Jesús. La verdadera fe se arrepiente de los pecados. La verdadera fe persevera en la santidad. La verdadera fe se santifica. Y por encima de todo, la verdadera fe desea que Cristo crezca y que nosotros menguemos. Dios te bendiga mucho.